es Pavel Ulianov Guzmán y soy vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Yo soy Raimundo Ortiz Martín del Campo y soy abogado del colectivo Juchar-Winapecua, que es un colectivo de abogados parte del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Recientemente, como representantes del Consejo, el propio Consejo ha manifestado una inconformidad acerca del actuar de la legisladora Eréndira Izauro. Que nos hablaran sobre este tema. Sí, observamos en los medios de comunicación una declaración de la diputada Eréndira Izauro que consideramos es errónea, que miente y que no aporta ningún elemento de prueba. Ella comentó que en la comunidad de San Pedro Cipiajo, que por cierto no tiene autogobierno, que el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, entre otras organizaciones, estaba pidiendo moches. Nosotros sostenemos categóricamente que esa es una mentira. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán no ha solicitado ni moches ni ningún porcentaje por acompañar jurídica o socialmente a las comunidades que tienen autogobierno. Desde aquí retamos públicamente a la diputada a que presente pruebas sobre su decir, porque sostenemos que quien manifiesta algo tiene que aportar algunas pruebas. Nosotros creemos que es totalmente una mentira y que lo dice con dolo y con mala fe. No es verdad. De no disculparse, de no presentar pruebas, estaremos realizando acciones sociales, políticas y jurídicas. Sociales, pues desde manifestarnos en sus oficinas en el Congreso del Estado, en el propio Congreso, cerrarle su oficina de gestión en Paracho. Políticas, pues también establecer toda una serie de acciones en contra de ella, y jurídicas también, aportar algunos juicios en contra de ella porque está diciendo mentiras y porque no está diciendo ningún elemento. Pensamos que la diputada no tiene la información correcta en el menor de los casos, porque Cipiajo, insistimos, no es comunidad autónoma, o en el peor de los casos que está actuando de mala fe. Se supone que ella es legisladora a favor de los pueblos y comunidades indígenas, y que estas declaraciones, lejos de apoyar, lo que hace es trabar o tratar de trabar a los consejos de gobierno comunal. Sostenemos que se equivoca rotundamente y la emplazamos públicamente a que se disculpe. De no ser así, insisto en que realizaremos acciones en contra de la legisladora. En esta cuestión de los moches que habla la diputada Eréndira, ¿ella ha tenido algún acercamiento alguna vez con ustedes para platicar? Sabemos que, como bien lo señalan, ella se hace llamar la representante de los pueblos indígenas en el Congreso. ¿Ella ha tenido algún acercamiento para tratar algún tema, alguna iniciativa? No ha tratado con nosotros ningún tema que tenga que ver con los autogobiernos. Sí, en alguna ocasión, recuerdo ahora, tuvimos una mesa de trabajo donde se comprometió ella, en conjunto con otros diputados y diputadas, de hacer foros en comunidades indígenas para consulta de varias leyes que están. Hay por lo menos 20 leyes actualmente, 20 iniciativas de ley que perjudican o que tienen que ver con los pueblos indígenas. Se acordó con ella que íbamos a hacer foros. No ha cumplido. En 2 ocasiones hubo acuerdo con ella y no ha cumplido con su trabajo legislativo. Es más, nosotros sostenemos que no ha presentado ni una sola iniciativa de ley a favor de los pueblos y comunidades indígenas, y tampoco ha participado en ningún proceso de autogobierno de los 30 y tantos que hay actualmente. Por eso no sabemos si lo que dice lo diga sin conocimiento o con dolo. ¿Cuál consideran ustedes que es el motivo, el interés de parte de la legisladora de coartar estos procesos de emancipación de las comunidades indígenas? ¿Cuál es el interés de ella en coartar? Bueno, lo que queda claro es que hay un interés político a partir del acarreo y del clientelismo.
el atacar a las comunidades indígenas o espantarlas, que yo por ahí veo que trata de frenar el fenómeno que está sucediendo de que cada vez más comunidades indígenas piden el recurso directo, ¿no? Y una manera quizás de desmotivarlos es haciendo esta clase de declaraciones totalmente falsas, infundadas, y ella lo que pretende es mantener en su persona y en su partido o en el sistema de partidos a los indígenas como clientes y votantes, ¿no? Y quitarles o moverlos de una posibilidad de autonomía, que es hacia lo que estamos nosotros trabajando. Quiero señalar que el Consejo Supremo Indígena no tiene presupuesto, no tiene tesorería, o sea, no maneja recursos ni propios ni ajenos. Cada integrante se mueve con lo que puede, y jamás se ha pedido ni un moche, ni un porcentaje, ni una tajada del dinero público que se entrega a las comunidades, porque además eso sería ilegal. O sea, que alguien como abogado cobrara por una gestión, un honorario, no sería ilegal, pero que del dinero obtenido se desviara para pagar el trámite, ya sería ilegal, ya habría desviación de recursos. Y nosotros no lo hacemos porque además de ilegal es inmoral, pues nosotros estamos apoyando un proceso de transformación, que es lo que realmente nos interesa. Y no sé si otras organizaciones cobren o no cobren, pero hablamos por la nuestra. Aquí no se pide absolutamente nada. Hay comunidades que hacen cooperacha para la gasolina, nunca llega a ser ni lo del tanque completo, sí, claro, siempre va a haber un taco, un buen trato cuando uno se mueve para allá, pero sobre todo ellos son quienes vienen a Morelia a hacer las gestiones, entonces tampoco es que uno se la pase allá. Los trámites se hacen aquí, se hacen en el IEM, se hacen en tesorería, entonces ellos se mueven con sus recursos propios y no es posible que se cobrara eso, ¿no? Yo vivo en la misma casa desde hace 20 años, Pavel igual, tenemos el mismo carro, tenemos el mismo estilo de vida y hemos ayudado a las comunidades a obtener quizás 100 millones de pesos en suma, tan solo en el año pasado y lo que va de esto. ¿Qué decirle a los ciudadanos del distrito que ella representa, este distrito indígena que se creó precisamente para que defendiera los derechos de las personas indígenas y que pues no se le ha visto algún trabajo en favor de ellos? ¿Qué les podríamos decir a la gente de su distrito? Pues que lamentablemente no es nada fuera de lo común. Lamentablemente el sistema político electoral distrital tiene una función que no es la representación, sino la suplantación. No hay un diputado se desvincula inmediatamente de su distrito o de su población, incluso pretende ingresar a las clases políticas y económicas dominantes. Hay un arribismo, no lo digo en el caso de ella, la verdad no la conozco, qué clase de persona sea, es una condición general. El sistema político que existe es corruptor per se. Las personas que entran a ese sistema político, muy difícilmente encontraríamos personalidades que tengan la fortaleza espiritual para no caer o no dejarse arrastrar por esa marejada, ¿no? O sea, empiezan a cambiar sus hábitos de vida, empiezan a comprar en Altozano, en las Américas, y llega el momento en el que están ideológicamente desvinculados con su electorado, pues, y emocionalmente, ¿no? Entonces,
no podríamos decir que ella en particular fuera un monstruo, porque solamente es un ejemplo más de la clase política a la que pertenece. En este caso se habla de un emplazamiento para que la señora se disculpe o muestre las pruebas de las acusaciones, que además son muy graves, de corrupción por parte del Consejo Supremo. ¿Cuál sería el plazo? Y de no disculparse públicamente y dejar en claro que no ha habido tal petición de un moche ni tal comportamiento de los representantes del Consejo. ¿Cuáles serían las acciones, además de las que ya nos hablaron como manifestarse, en concreto las jurídicas? ¿Cuándo se estarían tomando y ante qué órganos estarían ustedes actuando? Sería un lapso de 15 días. Bueno, primero comentar que esto no es una decisión personal, particular, sino fue analizado en una Asamblea General del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, una asamblea de autoridades indígenas. Ahí se determinó emplazar a la diputada durante 15 días para que emita una disculpa pública. Hubo varias propuestas y se están trabajando varias propuestas, tanto en el ámbito político, hacer una contracampaña en contra de ella porque no ha realizado trabajo legislativo en favor de quienes dice representar, que son los pueblos indígenas, y además porque está tratando de detener esto que ahora son los autogobiernos. También los compañeros propusieron realizar movilizaciones, manifestaciones, tanto en Cueneo, en Paracho o aquí en el propio Congreso. Ya está decidido. Y también se decidió que en el colectivo de abogados indígenas Juchar-Huinapecua ya se empezó a estudiar cuál sería la ruta jurídica para responder. Vamos a esperar 15 días a ver si se disculpa o no, y también le queremos hacer recordar, si ella habla de moches pero no presenta pruebas, no presenta elementos, ni siquiera dice información concreta. Entonces es lo que le estamos pidiendo nosotros, que emita las pruebas correspondientes, y le recordamos que históricamente donde piden moches es en el Congreso del Estado. El Congreso del Estado es donde usualmente para aprobar una ley o un decreto, pues se les da algún dinero a los diputados por levantar la mano. En otras palabras, el León creen que todos son de su misma condición, por eso nosotros lo estamos retando a que emita las pruebas correspondientes. También estamos analizando, aparte de estas cuestiones, si invitar a los medios de comunicación a las propias comunidades. Queremos que la opinión pública conozca los autogobiernos. Ella menciona o da a entender que los autogobiernos es algo mal para las comunidades. Nosotros, por el contrario, sostenemos que actualmente es uno de los mejores caminos que pueden tomar los pueblos indígenas. El tener su presupuesto conforme su número de habitantes, el tener su consejo de gobierno comunal, el tener su propio sistema de seguridad y de justicia, el tener su propio plan de desarrollo comunal, es algo que ayuda mucho a las comunidades. Hemos visto casos en particular como la comunidad de Sebina, donde invierten hasta 8 veces más en obra pública. En otras comunidades incluso pueden duplicar o triplicar lo que hacía el ayuntamiento, porque hacen también trabajo comunal. Tienen respuesta inmediata a través de su ronda o de su sistema de seguridad, y hacen su planeación a través de barrios, cuarteles o calles, a través de este plan de desarrollo. Por eso, otra de las ideas es invitar a hacer giras con los medios de comunicación para que pregunten directamente a los consejos de gobierno comunal, para que vean las obras que están realizando, para que vean cómo han logrado reducir los índices delictivos. Las rondas cierran las comunidades, las rondas controlan los ingresos y accesos, por eso logran reducir mucho los índices. Esa es otra idea que estamos trabajando, de realizar junto con los medios
realizar visitas a las comunidades con autogobierno. Finalmente, hablamos y tenemos claro de un perfil en esta diputada Heréndira Isauro, que está, como ya se dijo en estos momentos, desvinculado ideológicamente al pueblo que supuestamente representa, que las comunidades indígenas no se pueden sentir representadas con alguien que no está trabajando, teniendo en estos momentos el cargo, la posición, el espacio desde donde pudiera impulsar precisamente el desarrollo y la emancipación de estas comunidades. ¿Habrá en algún momento de parte del Consejo alguna iniciativa, alguna propuesta para que más personas arribistas, oportunistas, bajo el mote de representar a los indígenas, lleguen al Congreso? Y lo digo ya que nos encontramos en la antesala de un proceso electoral. Sí, nosotros como Consejo Supremo Indígena de Michoacán ya hemos presentado iniciativas de ley, pero por orden de la Asamblea General, pero han sido sobre otros temas. Uno, se presentó una iniciativa de ley para que no solamente las tenencias puedan acceder al autogobierno. Actualmente la ley orgánica, la reforma al código electoral, solamente permiten a las tenencias, son 139 tenencias, pero la mayoría de comunidades son encargaturas del orden, son más de 350. Presentamos con el colectivo de abogados indígenas una iniciativa de ley para que también puedan acceder las encargaturas del orden, porque también se ha dicho de paso, hay una encargatura que sentó el precedente de todas las encargaturas para recibir, que es la comunidad de San Benito Palermo, que por cierto el caso fue llevado por el colectivo de abogados indígenas Juchar-Huinapecua. Eso fue una. Y otra, se presentó una iniciativa de ley para reconocer a los sistemas propios de justicia. En las comunidades indígenas hay históricamente jueces tradicionales que en años pasados el Poder Judicial les quitó, una reforma que hubo al Poder Judicial les quitó los sellos y les quitó las atribuciones. Queremos en esta iniciativa de ley regresárselas, porque además ahí siguen. Muchas comunidades tienen de facto todavía sus jueces tradicionales, y eso viene desde tiempos prehispánicos. Desde tiempos prehispánicos había jueces, había el propio sistema de seguridad, de justicia, el ejército, la recaudación fiscal. Entonces viene desde antes. Se han presentado esas dos iniciativas de ley. En el caso de los partidos políticos no se ha presentado. Estamos analizando y próximamente lo vamos a dar a conocer. En este consejo se han tomado dos resolutivos en el tema político electoral. El primero es que todas aquellas comunidades autónomas e indígenas que desean expulsar a todos los partidos políticos y no dejen instalar casillas electorales serán apoyados totalmente por el Consejo Supremo. Ya lo hicimos en el pasado y en el antepasado periodo. Ahora que empieza el periodo electoral vamos a notificar formalmente al INE. Y el otro caso es que el otro acuerdo es que en el caso de las comunidades que sí deseen participar, vamos a respetarlas. Y también vamos a hacer contracampaña de todos aquellos figuras políticas que estén en contra de los derechos de los pueblos originarios. En concreto son tres. Uno, el presidente municipal de Rongarícuaro, que no quiso entregar que se hiciera la consulta a la comunidad de Uricho. El presidente municipal de Ciudad Hidalgo, que está en contra del autogobierno de San Matías el Grande. Y el caso, si no se disculpa la diputada, va a ser la tercera, y les vamos a hacer campaña política en todas las comunidades indígenas.